Tequileño es una marca que empezó en enero de 1959, tiene 66 años ya a la fecha. Es una marca que ha gustado mucho por el hecho de su calidad, el cómo fue, cómo entró, cómo la gente lo conoció. Como estuve platicando hace rato, mucho se dio en el Palenque de Gallos cuando toda la gente de los ranchos iban a las peleas. Empezó a conocerse en muchos poblados. Tequileño empezó a crecer al grado de que en los años 70 llegó a ser el tequila número 1 en venta aquí en Jalisco. Tequileño no se vendía más que en Jalisco. El Consejo también lo reconoció como marca de primera. La producción pues siempre fue en Jalisco. Nosotros, desde que mi abuelo nos enseñó a hacer tequila, decidimos usar el agave de los Altos de Jalisco. Básicamente por el sabor que el agave de los Altos nos da. Nos da un sabor un poco más afrutado y unos aromas más florales. Una vez que tenemos el agave listo, lo partimos por mitad o en 4 partes. Este agave se manda a cocer en autoclaves. Una vez que el agave se coció durante más o menos de 6 a 8 horas, pasamos al siguiente parte del proceso, que es la molienda. Lo pasamos por medio de una máquina desgarradora para que después sea exprimido a través de un set de 4 molinos. En estos molinos se usa agua para tratar de extraer la mayoría de los azúcares disponibles en ese agave. ¿Qué tiene de importante este proceso? Que el agua que usamos ahí viene del volcán de Tequila. La levadura es una parte muy importante de nuestro proceso. ¿Por qué? Porque la hacemos nosotros. Es levadura que hemos estado replicando año tras año, que desde tiempos de mi abuelo se usaba. Una vez que se tiene todo listo en la formulación, pasamos a la fermentación. Nosotros decidimos fermentar en tinas de material cubiertas con fibra de vidrio y lo hacemos por 48 horas. Esas 48 horas es cuando toda la levadura que le añadimos en la formulación va a trabajar para alimentarse de los azúcares del agave y convertirlos en alcohol. Pasamos a la destilación. Nosotros decidimos destilar en alambiques de cobre. El cobre te va a dar sabor, te va a dar un poco más suavidad en el producto y el tequila sale ya a 50% alcohol y está listo para guardarlo, para mandarlo a Guadalajara y ya podemos decidir si lo vamos a hacer tequila blanco, tequila reposado, añejo o joven. Definitivamente el tequila en un principio siempre fue 100%. Lógico que fue creciendo el tequila al grado de que se empezó a hacer mixto. Todo productor hacía mixto, todo productor. Entonces el tequila 100% se manejaba muy poco. Pero fue a finales de los 80s cuando hubo una gran escasez de azúcar y 1 kilo de azúcar yo creo que costaba casi 3 o 4 veces más que 1 kilo de agave. Fue por eso que mucha gente dejó de hacer tequila mixto y empezó a hacer el tequila 100%. Como les dije, el tequila mixto tiene que ser 51% agave, 49% tipo de azúcares, lo que lo hace un poquito más barato de hacer. ¿Por qué? Porque el azúcar de caña o los otros azúcares producen más alcohol que el del agave. En aquellos tiempos, cuando no había controles y no había alguien que le dijera, mandaban tequilas baratos, tipo huachicoles. Si ustedes ven las gráficas, tequila mixto pues, se vendía arriba y el tequila 100% en el 0. A la fecha, el tequila 100% envasado de origen se vende más que el mixto, porque entró más supervisión, más calidad. Si haces un tequila mixto con la misma delicadeza, la misma pasión que haces un tequila 100%, sí hay diferencia en el sabor, pero no tiene que haber diferencia en calidad. Y yo estoy muy orgulloso. Aparte, el tequileño ha conservado una calidad tan grande que ha estado creciendo constantemente. El consumidor lo pide, el consumidor es mantenido, no es el hecho de que tomo uno y después no lo tomo. No, el consumidor lo sigue tomando. Eso es calidad, eso es mantener la calidad del producto.